Este es su programa radial, Una Voz en el Desierto, auspiciado por el Ministerio Espada de Dos Filos. Y ahora, apóstol Roberto Comesañas, Una Voz en el Desierto. Tengo una palabra hoy que está ardiendo un poco en mi espíritu porque estamos en tiempos de Navidad. Aquí en los Estados Unidos tenemos una celebración, tenemos 3 celebraciones que vienen una tras de la otra. La primera es Halloween. Y usted sabe que Halloween es una celebración o un día feriado que es de mucha controversia para el pueblo cristiano. Yo no tengo controversia ninguna con ella porque yo lo uso para evangelizar. Yo uso Halloween para darle tratado a todos los niños que vienen a mi puerta. Después de eso viene el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es un día feriado que es exclusivo para los norteamericanos, porque lo que supuestamente celebran es que vinieron los peregrinos, llegaron a Estados Unidos, tuvieron un invierno muy malo y por poco se mueren, y los indios americanos los recibieron y les salvaron la vida, les presentaron lo que era el maíz, le dieron pavos, les enseñaron a cazar, lo que fuera, y ellos sobrevivieron. Y entonces, en gratitud, hicieron una fiesta, una celebración, y comieron los indios con los blancos, los europeos, en una tremenda cena. 3 meses después, los blancos mataron a los indios. Hay muchas personas que no quieren celebrar el Día de Acción de Gracias porque fue un día de matanza. La verdad es que el europeo les robó la tierra a los indios americanos. Y entonces ahora, después del Día de Acción de Gracias, viene el Navidad. Y ahora hay una controversia porque yo no sé si usted sabe esto, pero Jesús no nació en diciembre. No nació diciembre 25. Y entonces hay ultracristianos que están, ¿por qué estamos celebrando Navidad? Entonces, en mi corazón arde el deseo de salvar la iglesia, de rescatarle el intelecto a la iglesia. Es que, hermanos, el Día de Acción de Gracias, le acabo de decir que es un día que a mí me gusta celebrarlo porque es el único día que se ve que nacionalmente los Estados Unidos le dan gracias a Dios. Y me molesta cuando, especialmente cristianos, le llaman el Día del Pavo. En el Día de Acción de Gracias, tú sabes que hay un montón de cristianos que dicen, yo no necesito celebrar este día, yo le doy gracias a Dios todos los días. Entonces, ahora vamos para la Navidad y los cristianos han inventado que el origen de Navidad es pagano, y es verdad. Lo que se celebra el día 25 de diciembre es el nacimiento del dios Sol. Y los griegos y los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol poniendo discos en árboles. Entonces, a través de los años, esa tradición se ha convertido en lo que usted y yo practicamos como Navidad. La verdad es, el arbolito de Navidad, la verdad es que en Inglaterra, en los siglos 11, 12, 13, no había luces eléctricas como nosotros tenemos hoy en día, y los arbolitos adentro de la casa, ellos le ponían velas. Cogían una velitas de Navidad. Le ponían el wax en la ramita y prendían. Entonces tu arbolito tenía velas con fuego de verdad. ¿Por qué ustedes se ríen? Eso es una locura, porque el pino agarra fuego así. Entonces, a la medida que fue progresando la civilización, le quitaron las velitas, se hicieron luces eléctricas, y para que las luces se vean más bonitas, ¡ting!, le empezaron a poner ornamentos, y le pusieron ornamentos redondos, bolitas de Navidad. El propósito de la bolita de Navidad es que la luz se refleje y el árbol brille más, y para darle más color. Okay. ¿Todo el mundo me está siguiendo hasta ahora? Ok. Como pastor, como apóstol, como un hombre que ama la palabra y la estudia, y alguien que tiene una voz que se escucha en esta área, yo quiero traer un poco de sanidad y de cordura a la iglesia.
Porque, una pregunta, vamos a Navidad. Mi problema es, y mi pregunta a ustedes es, Navidad, diciembre 25, es el día que se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Yo puedo poner un pesebre enfrente de mi casa? El pesebre tiene una imagen de la Virgen María. Si yo pongo un pesebre, vienen las viejitas italianas, pasan por ahí, me le prenden vela y se persignan. Y puedo poner un arbolito de Navidad. Pero el arbolito de Navidad, se acabó de decir que eso era para adorar a Talmud, el dios sol, que le ponían bolitas. No lo hacemos con ese propósito. Pero ahora que tú sabes que es del diablo, ¿puedes hacerlo todavía? Hermana Lourdes. Mi opinión es que eso a mí no me afecta a mi vida espiritual. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Te afecta o no te afecta? ¿Puedo o no puedo? Ok, antes de entrar en esta enseñanza, y vamos a tener que leer mucho, porque... Y escúchame bien, yo no vengo a enseñarte el origen de los arbolitos, ni de Halloween, ni de nada. Porque yo vengo a enseñarte la Biblia. O sea, yo tengo un problema cuando yo escucho siervos de Dios bien educados y bien preparados, que agarran media hora o una hora en la radio y empiezan a enseñarme hasta qué edad tenía Semiramis cuando se casó con Rimnop y tuvieron al hijo a Baal y lo levantaron y después, ¿a mí qué me importa? Mira, si no me importan Brad Pitt y Angelina, ¿tú te crees que me va a importar Semiramis que murió hace paquetón de años? ¿Por qué no me hablas mejor de paz, de gozo, de sanidad? Dime cómo yo puedo quedar sano. Ministrale a mi matrimonio. Enséñame cómo fluir en finanzas del reino. ¿Qué me importa a mí lo que hizo un petardo hace 40,000 años atrás? Que al fin y al cabo se murió. Y me molesta porque los cristianos le dan más fama al diablo que el mismo diablo. La mayoría de la gente que sabe que Halloween es del diablo, se lo enseñó un cristiano y no un satanista. A los satanistas ni le importaban, eso le dicen a nadie. Dicho sea de paso, me dijo un siervo que él leyó que un ex satanista escribió un libro que el día de Halloween sacrifican 38 niños a través del mundo entero. Yo dije, ¿sabes qué? En los Estados Unidos sacrifican miles de niños todos los días a través del aborto. ¿Por qué no peleamos mejor contra el aborto y no contra el desgraciado Halloween? Vamos a poner nuestro énfasis en algo que tiene efecto y tiene solidez. Porque si yo como cristiano empiezo a predicar en contra de niñitos disfrazados, yo voy a verme como un ridículo. Y eso a mí me preocupa. Pero si yo como cristiano defiendo la santidad de la vida en el vientre, a Dios le va a agradar y yo voy a lograr algo positivo. Si un niñito no sale a recoger caramelo, ese niñito todavía va camino al infierno. ¿Ok? Para poder entrar en esta palabra, tengo que compartir 3 versículos contigo primero. El primero está en Marcos 7. Busca conmigo Marcos 7. Y lo que yo te voy a enseñar en el día de hoy tiene mucho que ver con la historia de la iglesia cristiana. Dicen que la historia se repite y eso es cierto. Marcos 7, 14 al 23 dice lo siguiente. Jesús está predicándole a las multitudes. Tuvo una discusión con los fariseos, los religiosos, los rajatablas. Y entonces, después que tú tienes la discusión, se vira a la multitud y le dice, versículo 14, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, repite conmigo, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Quién dijo que todos los alimentos son limpios? El mismo Jesús, el mismo maestro. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Ok. Este verso es clave para tu libertad. Nosotros vamos a tocar ciertas cosas que te dicen que tú no puedes hacer y muchas de ellas es que tú no puedes comer esto y esto y aquello. Déjame hacerte una pregunta. Cuando Jesús dice que no es lo que entra al hombre que contamina al hombre, ¿qué pasa si tú te comes un huevo que está pasado? ¿Te contamina o no te contamina? Ok, la respuesta es no. Jesús dijo que no te contamina. Te enferma, ok, te da carreritas crónicas, pero no contamina tu espíritu. No tiene nada que ver con tu vida espiritual. Los judíos no comen ni langosta ni carne de cerdo. El judío no puede comer nada que sea marisco, porque en el Viejo Testamento se consideran animales inmundos. Yo he dejado de comerla. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo hace daño al cuerpo. Se toma 14 días para digerir un pedacito de jamón. Entonces, eso está en tu sistema por 14 días. ¿Cuánto aquí comen langosta, ostras, camarones? ¿Cuánto comen eso? Hay algunos que no pueden. Yo hasta ahora los como. Pero si dejara de comerlo, no es por razones espirituales. ¿Por qué? Si yo como marisco, si yo como carne de cerdo, y un día leo en la Biblia que Dios le dice a los judíos que no comerán carne de cerdo y yo dejo de comerla, ¿eso me hace más espiritual? ¿Por qué no? Yo lo dejé de hacer porque la Biblia lo dice. Bueno, Jesús acaba de decir que eso no me contamina. ¿Sí? Así que yo abstenerme de eso no me hace más santo, porque no me contamina. O sea, había una ley para los judíos en ese tiempo que los protegía de algo que era físico, porque ellos estaban en el desierto sin neveras, y Jesús, y esto es lo que yo quiero que quede claro, y eso es lo que iba a escribir aquí. Ponga aquí, toda comida limpia, toda comida limpia. Pero yo lo que quiero establecer, yo no estoy diciendo que comas carne de cerdo, es más, no conviene comer carne de cerdo, por razones de salud, pero por nada espiritual. Porque Jesús declaró toda comida limpia. O sea, Jesús trajo un cambio de página a lo que era el Viejo Testamento, a lo que es el nuevo pacto con Dios. Vamos a Gálatas capítulo 4. Se queda claro que yo no soy ni más espiritual ni más carnal si me abstengo o si lo practico, si lo como. De todas maneras, como dijo Jesús, y lo dijo Jesús, no yo, eso pasa por el cuerpo y sale en la letrina. Gálatas 4, del 8 al 11, ¿lo tienen? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con vosotros. Eso merece una explicación. Pero yo lo que quiero establecer antes de entrar es que Pablo está regañando a los Gálatas. La carta de los Gálatas, Pablo hasta le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Sabe lo que es un insensato? ¿Usted dijo? Un necio, un falto de entendimiento. Si Pablo llega a ser dominicano o boricua, ¿qué les dice? Gálatas, canto de bruto. ¿Qué rayo te pasa a ti? Después que te enseñé, ¿qué? Después que me maté enseñándote esto, tú ahora, mire, eso es igual que si yo me encuentre con usted y digo, sierva, ¿qué le pasa que ya no la veo en la iglesia? No, me queda una iglesia más cerca de casa. Ay, gloria a Dios, ¿quién es el pastor? No, es la iglesia de Nuestra Señora del Calvario. Mira, canto retardá, ¿qué rayo tú haces ahí? Después de experimentar la gloria de Dios, estás metida ahí designándote al frente de una estatua. No hay manera de decirte eso lindo. Sería el colmo. Porque sería el colmo que después de experimentar la gloria de Dios, de hablar lengua, de ver al Señor, de experimentar sanidad, de servir a Dios en espíritu y en verdad, ahora revuelves a una misa. Entonces Pablo le está hablando a esta gente, esto antes del catolicismo, esta gente salió de fiestas paganas donde tenían que sacrificar y hacer y a los dioses paganos. Pero ¿qué sucede? Ahora se convirtieron a Cristo. Y los Gálatas no son judíos, son cristianos. Acuérdate que Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo es nuestro apóstol.
y les dice, yo los saqué de aquella ignorancia y ahora ustedes quieren guardar días y fiestas y los regaña y dice, nosotros no estamos llamados a estar atados a días y fiestas y lunas. Déjame leértelo porque me gusta cómo él lo dice. Si guardáis días, meses, tiempos y años, ¿qué rayo haces tú preocupándote que si es Rosh Hashanah o Happy Hanukkah o Hanukkah o Budweiser o lo que sea? ¿Qué tú haces esclavizado a esa tontería cuando nada de eso tiene que ver? O sea, hay cristianos hoy en día y tú los escuchas, los mismos cristianos son los mismos que pelean y dicen, no vamos a celebrar Navidad el 25 de diciembre porque Jesús no nació el 25 de diciembre, pero quiere que celebremos el Hanukkah, Rosh Hashanah, el Yom Kippur. Entonces nosotros no estamos llamados a estar peleando por días y fechas. Las fechas judías eran para los judíos. Las fechas paganas eran para los paganos. ¿Qué fechas me tocan a mí entonces? Hay una respuesta. A libertad nos llamó el Señor. Técnicamente yo puedo celebrar toda la fiesta y lo vamos a ver en la Biblia. Porque yo estoy libre. Libre. Mire, ¿tú sabes lo que es libre? Libre es que si yo estuve atado por el alcoholismo y Dios me liberta, a mí me pueden poner una botella de licor al frente y a mí no me tienta porque Cristo me hizo libre. Podemos hablar verdad, podemos hablar la Biblia. Libre es que yo he estado en sitios donde están fumando marihuana y a mí no me molesta, no me da deseo y me voy porque si tú la hueles en el aire te arrebata también, no porque me haga falta. Libre es que cuando el Señor te libró del cigarrillo ahora te apesta. Eso es libre. Y me molesta cuando alguien trata de decirme que yo tengo o no puedo. Porque si yo tengo que hacerlo, no soy libre. Y si yo no puedo hacerlo, no soy libre. ¿Están entendiendo? Ok, ponme ahí, libre de días, meses, tiempos y años. Y ponle un libre bien grande o abajo o arriba o al lado. Porque eso es lo que quiero establecer, que somos libres de estar atados a ninguna de estas costumbres que tenga que ver con días y meses y años. ¿Todo el mundo está siguiendo hasta ahora? Ok, ahora sí me voy a meter un poquito controversial. Ve conmigo a Isaías 60. Una de las cosas que a mí me hierve acerca del día de Halloween, y los que escuchan esto en Sur y Centroamérica, a los sur y centroamericanos les espanta más Halloween que a alguien como mí, porque yo crecí en Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica. Puerto Rico es Estados Unidos de Norteamérica. Y desde que soy niño estoy viendo Halloween. Y yo me disfrazaba de llanero solitario, me disfrazaba de Batman y Robin, y salíamos a buscar caramelos y trick or treat, y nunca le quemé la casa a nadie, y nunca hice una muñeca de vudú, y nada de eso. Era un día de niño jugar. Cuando crecí un poquito mayorcito, pues buscábamos huevos, y los de la escuela, Colegio Espíritu Santo, nos enredábamos a huevazos con los de la escuela pública. Entonces, cuando vienen los sur y centroamericanos acá y ven esto y no están acostumbrados, oye, para ellos esto es horrible. Y yo hasta he escuchado gente predicando que es el cumpleaños del diablo. Y ese es el día del diablo. Y ese día la gente cierra las puertas, apaga las luces, se queda en la casa. Y a mí me ofende porque le han entregado un día al diablo. Y mi Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Y ese día también es el día que hizo el Señor. ¿Día de qué? De alegría y de gozo. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Mi Biblia dice que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es un día de tu ser cristiano, no de esconderte. Entonces, ahora en este pasaje que vamos a leer, Isaías 60:13, y es un versículo nada más, Dios está hablando acerca de la gloria que va a ser restaurada a su iglesia, a su pueblo, a Israel. Y dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Dios está hablando acerca del lugar de su santuario. Este es el santuario. Este lugar es el santuario, porque es el sitio donde nos reunimos a alabar a Dios. Y Dios está diciendo que Él va a traer la gloria del Líbano. En este caso, el Líbano es un árbol. Líbano, ciprés, pinos y bojes. Todos son distintos tipos de arbolustos, de árboles que en inglés se llaman evergreen, que se mantienen verde. ¿Yo puedo poner un pino en la iglesia? ¿Por qué? Lee la Biblia conmigo.
Yo puedo poner un pino en el santuario porque Dios dice en su palabra que yo puedo. No hay otra. No es porque me da la gana, porque es grande, porque si yo lo compro yo puedo, porque si me gusta o si huele rico. Si Dios dice que yo puedo, yo puedo. Y si yo traigo ese pino y lo decoro, yo puedo decorar el santuario. Dios dice que Él va a traer la gloria de estos árboles para decorar su santuario. Yo sé de cristianos que se han ido de la iglesia porque el pastor puso un árbol de Navidad en la entrada. Mire, hay personas que vendrán a este culto y ven esas flores. ¿Cómo se llama la flor esta? En español, la flor de Pascua, poinsettias. Y tienen su revolú también de que esto también es del diablo, que si Satanás, que si las monjas, que si no sé quién se la fumaba. Para todo lo que tú haces hay un rajatabla endemoniado que tiene un cuento chino el por qué no se puede hacer. Yo sé de una mujer maestra de Dios, tenía un ministerio precioso, pero un día al pastor se le ocurrió poner un arbolito de Navidad en la iglesia. Y cuando ella llegó y dijo, pastor, yo tengo que hablar con usted, eso es el anatema, eso es traer el anatema a la casa de Jehová. ¿El qué? El anatema. Mana, ¿dónde te saca eso? Eso es lo maldito, eso va a traer maldición a la casa. Mana, es un árbol. Y para colmo no era ni verdad, era artificial. Demonios de plástico. Se fue de la iglesia. Entonces mi problema es quién le envenenó la mente a esta mujer que estaba llena de gozo. Por un estúpido árbol tú te fuiste. Y perdóneme, porque sí tengo que decir esto. Yo estoy de parte del pastor. O sea, yo no voy a traer algo a la iglesia que te ofenda a ti. Pero si todo el mundo está tranquilo y tú eres el único ofendido, chicos, trágate la lengua. Ponme ahí, pinos santos. Y al lado ponle Christmas tree. Dios santificó el pino y dice que le dan gloria. ¿Cuántos aquí han decorado un arbolito de Navidad alguna vez? ¿Cuántos lo han hecho para darle honor a Baal? Al Dios Luz, al Dios Sol, a María, a Jesús. Yo nunca he decorado un árbol para darle gloria a Jesús. Yo lo hago porque es una costumbre de Navidad y me gusta. Yo en mi vida he puesto un árbol de Navidad por razones religiosas. Nunca me he persignado cuando paso por uno. Para nada. Entonces, ¿por qué están tratando de religiosizar algo que no tiene ni ton ni son? Una pregunta. ¿Y si yo pongo el árbol de Navidad en agosto? Sí, porque ¿sabe qué? Si el culto supuestamente al Dios Sol es en diciembre y por eso no lo puedo poner, ¿puedo ponerlo en agosto o en julio? Yo quisiera saber si los rajatables estos van a decirme, usted está adorando al diablo mal. Tiene que ponerlo en clima para yo poder decirle algo. Vamos a reírnos porque te viene a estar llorando. Pero yo quiero establecer estas tres verdades. ¿Ok? Jesús declaró toda comida limpia. Pablo dice, ustedes son libres de meses, días, tiempo. ¿Por qué? Déjate de esa pajuatería. Eso no tiene nada que ver contigo, ni te hace ni te quita. Tú no quieres celebrar Navidad, no la celebre. Tú no quieres celebrar tu cumpleaños, no lo celebre. Mira, el día de acción de gracias, el día de Valentine's, el día de los enamorados. Ahora les has dado con que Cupido es un demonio. Cupido es un angelito ficticio, con pañales. ¿Tú te imaginas un ángel de Jehová que baje con pañales? Por favor, eso no existe. Ahora, los cristianos no pueden celebrar el día de San Valentín. Chicos, cómprale flores y chocolate a la negra y estate tranquilo. Por favor. Yo sé que la Biblia verdadera está bien instruida en esto, pero hay gente en la radio en estos momentos revolcándose y pastores más que nadie. Eso es un falso profeta, eso hay que enseñarle. Yo quiero leerle donde dice en Deuteronomio 48:39 que no que... Ay, chico, por favor, cómprale las flores. Yo no necesito un día para comprarle flores a mi esposa. ¿Sabes qué? Hay miles que si no es por ese día nunca le compran nada a la esposa. Hechos capítulo 10. Este pasaje ustedes se lo saben bien, yo creo, la mayoría de nosotros lo hemos estudiado unas varias veces y es precioso. Y aunque vamos a leer prácticamente todo el capítulo, vamos a darle hincapié a unos 5 versículos. ¿Todos tienen? Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Para ahí un momento. Este hombre era un inconverso, un romano, un centurión.
los romanos adoraban miles de dioses. Los romanos adoraban dioses que les permitían emborracharse, tener orgías, matar seres humanos. Pero dentro de todos esos mundanos había un hombre piadoso y temeroso de Dios. No todos los inconversos están endemoniados. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en las cuales había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este versículo, mírame un momentito, haz lo tuyo. Hay una versión, la versión antigua creo que es la que dice: lo que Dios limpió o lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames inmundo. Y esa me gusta más. Dios usó este versículo para callarle la boca al diablo en mi vida, porque yo siempre me sentía sucio. Yo nunca me sentía, y más de la doctrina donde yo vengo, donde hasta ver televisión era pecado. Yo no podía ni leer el periódico, eso era amar al mundo. Y cuando salí de esa doctrina, todavía tenía esos withdrawals, me sentía que no importa lo que yo hiciera, Dios nunca estaba agradado conmigo. Y el Señor empezó a ministrarme por las mañanas y por las noches frente al espejo. ¿Cuánto aquí cuando se levantan tu primera comunión es en el espejo? Contigo mismo, a ver qué feo, si te levantaste igual de feo, si Dios es un milagro. Y por la noche, pues yo me peino por si sueño salir bonito. Y Dios empezaba a decirme: lo que yo he llamado, lo que yo he limpiado, tú no le llames inmundo. Y empezó a hablarme de mí mismo. Y me protegió porque entendí que parte de la razón que yo me sentía inmundo es porque los predicadores del momento, todo el que agarraba un púlpito, te hacía sentir a ti sucio para que cuando él hiciera el llamado tú pasaras. Y hay miles de cristianos que nunca se han sentido limpios, santos, perdonados, capaces. Siempre los están mandando para el infierno. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Yo sé que soy el único que he vivido esto. Estás escuchando al apóstol Roberto Comesañas desde Newark, Nueva Jersey, 973-483-7837. Ok, entonces lo que Dios le dice 3 veces: lo que Dios limpió no le llames tú común. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Para ahí un momento. Mira qué tremendo. La ley judía y la costumbre judía dice que yo, judío, no puedo entrar en casa de un gentil, porque me contamino, porque ellos son inmundos. Yo he conocido cristianos que
los pastores le han dicho, sus hijos no pueden jugar con los niñitos aquellos porque esos son inmundos, son inconversos, son inmundos. Mis hijos jugaban con todos los inmundos del vecindario y los traían a la casa a escuchar el evangelio, a ver películas cristianas, a escuchar música cristiana. Casi todos los amiguitos mundanos de mis hijos, cuando estábamos creciendo, hoy están sirviendo al Señor. Y casi todos consideran a Marcos su pastor, aunque están en otras iglesias. Y además, Cornelio, que era un hombre mundano, era un hombre justo y piadoso, siendo inconverso. Entonces, Pedro no podía, por la ley, ir con esta gente que venía a buscarlo. Dios le enseña un montón de reptiles, y estoy seguro que le enseñó un lechón a la varilla y una langosta, y le dijo, yo lo limpio y deja de ser inmundo, tú no le llames inmundo. Y se lo enseñó 3 veces porque venían 3 hombres a buscarlo. Y ahora Pedro entendía que no era lo que bajó del cielo, que no era inmundo, eran estos 3 hombres. Y Pedro, obedeciendo al Espíritu Santo, va a desobedecer la palabra de Dios. Wow, espérate. Pedro, obedeciendo al Espíritu Santo, voy a arreglarlo, va a desobedecer el Viejo Testamento. Porque Dios está estableciendo que el Viejo Testamento murió. Vamos a algo nuevo. Pero para Pedro no conocía el Nuevo Testamento. Pedro todo lo que conocía era el Viejo. Y Dios le dice, olvídate de lo que yo escribí en la ley de Moisés. Ve con ellos. Yo a veces me pongo en la posición de Pedro. Eso tiene que ser un conflicto increíble. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, escucha esto, él no se suponía que recibiera gentiles en su casa. Haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Todos estos hermanos son judíos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Por qué tú crees que Cornelio se tiró a los pies de Pedro y adoró? Imagínate que tú llegas a hacer una visita en una casa y cuando abras la puerta, la señora de la casa se tira a los pies y empieza a adorarte. Cornelio se pensaba, como él lo que conocía de Dios era idolatría y dioses y personas que eran mitad Dios y mitad hombre, si un ángel se le aparece y le dice, ve y busca a este hombre, él se creía que Pedro era algo ultra especial. ¿Era Pedro algo ultra especial? ¿Cómo que no? Claro que sí, ser un apóstol de Jesucristo. Pasa que no se le adora. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis, mira cómo Pedro comienza, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para ahí un momento. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y esto es lo tuyo también, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas.
y en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A mí este verso me estremece, porque yo entiendo que igual que Cornelio, Dios tiene personas en Afganistán, en Irak, en Egipto, en estos momentos, que son musulmanes, que no conocen a Jesús, pero son justos y rectos, que están tratando de hacer lo bueno de acuerdo a lo que ellos entienden. ¿Me están escuchando? Y alguien tiene que decirles de Jesús o van a morir sin Cristo. Wow, vamos a seguir leyendo. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis, vamos a brincar al 44. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Yo estoy esperando esto en mi vida. Yo quiero un día que yo esté predicando y la gente salga hablando lengua antes que yo termine. Mira, esta gente todavía no había aceptado a Jesús, no había hecho confesión de fe y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y empiezan a hablar en lengua. Entonces, verso 47, respondió Pedro, pues ¿acaso alguno puede impedir para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a parar ahí. Aquí hay tres controversias. Una es que un inconverso salió hablando en lenguas. Toda la casa de inconversos, bautizado con el Espíritu Santo. Judy recibió el bautismo del Espíritu Santo antes de hacer confesión de fe. Así que nosotros hemos vivido eso. La segunda controversia, y esto es algo que ha hasta dividido iglesias, las próximas dos cosas, porque esta es la historia de la iglesia, que por cosas que, Dios mío, no forman una doctrina y la agarran los de la izquierda, los de la derecha, y tú estás mal, no, y tú estás mal. Si fueron bautizados por el Espíritu Santo, se suponía que le dieran un año de doctrina antes de bautizarlo en las aguas. ¿Verdad que no? Si manifestaron que querían ser salvos, mira, si esta gente no llega a ser bautizado por el Espíritu Santo, no hablan en lengua, Pedro termina la predicación y dice, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar a Jesús? Y dicen, amén. Pedro los bautiza. Ahí mismo los lleva a las aguas y los bautiza. Y este próximo versículo dice que los mandó a bautizarles ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Y hay una controversia dentro de las iglesias, que hay quienes dicen que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otro grupo que dice no, que se bautizan en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y si a ti te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estás bautizado mal. Tienes que ser bautizado de nuevo. Y el otro dice no, porque Jesús dijo en Mateo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se forman unos revoluces. ¿Y quién tiene la verdad? Yo. La verdad es que a Dios no le interesa lo que tú dices, porque Dios no está interesado en la ceremonia del bautismo. Dios está interesado en tu corazón. Y si la persona está arrepentida y quiere darle su vida a Cristo, no tiene que vestirse de blanco, no hay que darle doctrina. No importa si lo metes pata para arriba o pata para abajo, de frente o para atrás. Lo que importa es que en su corazón se entregue. Pero hay cristianos que no entienden eso. Hay cristianos que no entienden eso. Que se te dieron arrodíllate. ¿Sabes cómo bautizan en las cárceles? Compran una piscina de babies y los arrodillan y se mojan solamente hasta la rodilla y con un cubito le echan el agua por arriba. Ah, no, porque la Biblia dice que es por sumergión y no por aspiración y no por... Ay, cállate. El corazón, ¿dónde está el corazón? El hombre mira las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Y lo que Dios limpió, tú no le llames inmundo. Hechos 15. Resulta lo siguiente, después que sucedió esto, estos fueron, la casa de Cornelio, fueron los primeros gentiles que se convirtieron. Ahora, quizá yo no lo leí, pero lo enfaticé. Pero los que venían con Pedro dijeron lo siguiente, déjame enseñarte, te lo voy a leer, no tienes que buscarlo.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se hace énfasis que los de la circuncisión dijeron, pero estos son incircuncisos, porque para el judío en aquellos tiempos había solamente dos tipos de personas, los circuncidados y los incircuncisos. Y Dios no tenía nada que ver con los incircuncisos. Pero ahora está bautizado con el Espíritu Santo y se quedaron atónitos. Pasan unos cuantos capítulos, Pablo se convierte, pasan unos años, algunos decimos que son 14 años desde que Pablo se convirtió hasta que recibe el llamado. Está predicando y ganándose gentiles para Cristo. Se están convirtiendo los griegos, los romanos, los de Turquía, los españoles. Toda esa gente se está convirtiendo. Ninguno es circuncidado. Y empiezan a venir desde Jerusalén maestros, evangelistas, que cuando entran en una iglesia como esta le dicen, pero ustedes recibieron a Jesucristo, necesitan circuncidarse. Porque la circuncisión es el pacto de Dios con Abraham. La gente empezaba a mirarse. Ok, te voy a decir algo, te voy a dar al mismo pensamiento, al mismo espíritu, mismo perro, distinto collar. Pero los cristianos tenemos que guardar el sábado, porque el sábado es el día del Señor. Porque la circuncisión suena como que duele. Pero el sábado, me dan libre el domingo. Ok. Y empezaron a entrar en la iglesia para tratar de imponerle leyes judías, porque se creían que el cristianismo era el nuevo judaísmo. Y nunca entendieron que el judaísmo terminó, cumplió su propósito y terminó. Lo que el judaísmo fue enviado a hacer es preparar el camino a la salvación que solamente el Mesías puede dar. Y ahora el llamado de Israel era ir y llevarle la palabra del Mesías al resto del mundo. Pero los judíos que no aceptaron a Jesús se quedaron judíos. Los judíos que aceptaron a Jesús empezaron a llevar la palabra al resto del mundo. Antes de Pablo solamente predicaban judíos a judíos. No le predicaban a más nadie, porque nosotros éramos inmundos. Pablo rompió eso. Pedro lo rompió, pero no lo persiguió. Pero Pablo lo rompió. Entonces ahora vienen de Jerusalén a tratar de indoctrinar. Ok, Hechos 15. ¿Qué sucede? Pablo hace una cita con los apóstoles de Jesucristo en Jerusalén y dice, yo tengo que ir a hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque de allá viene gente confundiendo a mi pueblo, diciéndole que no pueden, y que tienen que hacer esto y pueden hacer otro. Que la mujer no se puede cortar el pelo, que el pantalón es pelo, pintura, pantalla, que no puede, que hay que guardar el sábado, que no podemos tener arbolito de Navidad, que no podemos celebrar los 3 Reyes Magos, que no puedo comprarle chocolates a mi esposa en el día de San Valentín. Yo necesito reunirme con ustedes, a ver qué es y qué no es. Y Pablo, Bernabé y un grupo de cristianos de Antioquía, gentiles, hicieron cita en Jerusalén. Cuando llegan, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, o sea, testificaron. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos son los rajatablas de la antigüedad, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Wow, tremenda palabra de Pedro. Y la cerviz, el yugo que le está poniendo, no es la circuncisión, es la ley de Moisés. Ok, verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Voy a brincar porque Jacob predicó aquí un mensaje. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En el próximo versículo todos los apóstoles se ponen de acuerdo y le exigen a los gentiles que esto es lo único que ellos tienen que cumplir de la ley de Moisés. 4 cosas. Que se aparten de ¿qué? Ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 28. Pablo regresa a Antioquía con la carta de los apóstoles y ancianos de Jerusalén y le dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Cambiaron el orden y le añadieron algo, pero es la carta que viene de Jerusalén. Y dice que hay 4 cosas que tú y yo como cristianos debemos practicar igual que los judíos. Escríbemelas aquí, por favor. Versículo 28. ¿De qué nos vamos a abstener? Número 1, sacrificado a los ídolos. Pon ídolos. Lo segundo es de sangre. Número 2, sangre. Lo tercero es de ahogado y de fornicación. Ok. Obviamente nos tenemos que evitar los ídolos. La idolatría es algo que desde el principio es abominación a Jehová. Sangre. ¿El cristiano puede comer morcillas? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Por qué tú dices que no se puede comer morcilla? Porque es sangre. Pero Jesús declaró toda comida limpia. Ahogado, los judíos, por cuanto no podían comer sangre, era ley judía que ellos tenían los que inventaron el desangrar el animal antes de cocinarlo, fueron los judíos. Todos los demás se la comían. Porque la vida está en la sangre. Entonces, ellos no podían comer ningún animal que no fue matado con cuchillo y desangrado, que fue ahogado. ¿Ok? Mi abuelita, yo vi esto un montón de veces, cuando iba a hacer un caldo de pollo, empezaba y le caía atrás una gallina. Esa gallina el judío no se la puede comer, porque no la desangraron. Esto es lo que Roberto Comesañas enseña, porque la Biblia no se puede contradecir. Tú no puedes decir que Jesús declaró todos los alimentos limpios, pero si yo como morcilla, estoy pecando. Uno de los dos está mal. Si yo tengo que escoger entre Jesús y San Pablo, se chavó San Pablo. ¿Me están entendiendo? Yo no como morcilla, me dan asco. Y esto es lo que yo veo, esto es lo que enseña el apóstol Roberto Comesaña, de acuerdo a mi evangelio. Porque yo tengo un evangelio. ¿Okay? No puedo irme en contra del que está aquí, pero yo tengo que predicarte de acuerdo a lo que Dios me deja ver y mis experiencias y mi entendimiento. Y Dios hasta aquí me ha traído Jehová. Usted tiene derecho a no aceptarlo, pero entienda el porqué. Yo entiendo que ellos dijeron una ley religiosa, apártate de los ídolos. Una ley social. En aquellos tiempos la gente andaba con el cuchillo al lado. ¿Tú te imaginas si fuera legal en la ciudad de Newark que todo el mundo andaba con una espada o un cuchillo? What you looking at?
Y ellos le dijeron, tú sabes que ese estilo de vida tiene que cambiar. No tenemos nada que ver con ídolos. No tenemos nada que ver con la violencia social. Una ley religiosa, una ley social. Una ley culinaria y una ley moral. Que cubre las 4 facetas de la vida del ser humano. Sobre todo en aquellos tiempos, que era una vida más simple. ¿Me entendieron? ¿Por qué yo no acepto que sangre tiene que ver con morcilla? Primero que nada, ellos no eran puertorriqueños. Y segundo, ya Jesús había declarado toda comida limpia. En el Evangelio según ¿quién? El Evangelio según San Marcos. ¿Sabe usted quién escribió el Evangelio según San Marcos? Un joven llamado Juan Marcos escribió lo que Pedro le enseñó. O sea, Pedro sabía que toda la comida había sido declarada limpia. La circuncisión. Y esta es la parte que a mí me hierve. El concilio de Jerusalén. Pedro, Pablo, Bernabé, Juan, el discípulo amado, Felipe, el que le dijo, aquí hay un muchachito con 4 panes, Tomás, el que dudó pero después se arrepintió, Matías, al que escogieron después. Toda esa gente estaba allí. Los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles dijeron que yo lo único que tengo que hacer es ídolos, sangre, ahogado y fornicación. ¿Qué rayos estoy predicando en otra cosa? No te metas en mi arbolito. ¿Quién eres tú para decirle a mi esposa cómo se tiene que vestir? Tú no te casaste con ella, me casé yo. Porque yo lo único que tengo que hacer, dijeron Pedro y Pablo, toda esa gente, los caballos dijeron, ídolos, a mí no me importan los ídolos. Sangre, yo no soy violento. Ahogado, yo no sé si se lo ahogaron o no lo ahogaron, yo ni pregunto. Y si tú buscas en la Biblia, Pablo le dice a la iglesia, mira, cuando vayas al mercado, ni pregunte. Porque Pablo entendió después, cuando Pedro escribió el Evangelio, Pablo le dice, ¿cómo que toda comida es limpia? Elimíname eso de ahí. Y fornicación, bueno, eso es obvio. Cada uno debe tener su propia esposa. Entonces, si eso es lo que los apóstoles del Cordero establecieron, porque hay 50 pajuatos tratando de meterme el sábado, quitarme el arbolito, no me dejan ir al cine, no puedo ir a la playa, mi esposa no se puede peinar pintar el pelo y Dios libre que yo use Just for Men. ¿Por qué no? Porque tú, hijo del diablo, estás predicando un evangelio contrario al que predicaron los apóstoles. Tú todavía estás predicando la circuncisión. Pasa que está disfrazada de otra cosa. El reino de Dios no es comida ni bebida. Tú no puedes. Es justicia, paz y gozo. ¿Ok? Ponga un arbolito del color que usted quiera. Te voy a decir algo. Hoy en día yo paso esto por la radio y el 90% de la iglesia dice gloria a Dios. Cuando yo comencé en la radio, el 90% de la iglesia llamaba y decían, saquen a ese tipo de la radio, eso es falsa doctrina, ese tipo está endemoniado, eso es un anatema. Pero yo vengo predicando esto yo he estado predicando en la radio 24 años y este era mi mensaje. Y predicando que la mujer tiene un lugar de honor dentro de la iglesia. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces tampoco hace acepción de varón y hembra. De in between sí, pero de varón y hembra no. Bendito sea el Señor. Pero esa otra predicación, esa te la debo. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie, nos despedimos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, Radio Amado, hasta aquí la predicación del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Puedes comunicarte conmigo entrando en el internet a espadasdedosfilos.com. Y yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.